Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de toda la liturgia de la palabra de este domingo es la misericordia de Dios. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del libro del Éxodo, la segunda de Pablo a Timoteo y el Evangelio de Lucas. Siempre Dios ha tenido preocupación por su pueblo. Aquí observamos en el libro del Éxodo la figura de Moisés, el gran mediador. Después que ese pueblo regresa a la tierra prometida, Moisés toma distancia y se va a un lugar solitario, a una montaña. Y Dios vuelve a llamar a Moisés: anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, ese pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Por qué Dios toma esa iniciativa? Porque hay un mandamiento que hay que adorar a un Dios único. El mismo libro de Éxodo dice: yo soy el que soy, no hay otro fuera de mí. Y este pueblo se ha hecho un becerro de metal y se postra ante él y le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Siempre los pueblos buscan el medio para manifestar su fe, por la necesidad de tener un orientador. En este caso era Moisés. Ese pueblo fabricó un becerro de oro y comenzó a practicar la idolatría. ¿Y qué es lo que le quiere decir Dios a este pueblo de Israel? Que al único que hay que adorar es a nuestro Dios. Una cosa es tener veneración, recuerdo de un santo, de la Virgen, que la veneramos, pero no la adoramos. Al único que se adora en la tierra se llama Dios. Y por eso Moisés interviene a favor de su pueblo. Y eso lo hace a través de ese Dios que tiene pura misericordia y compasión frente a este pueblo que Dios lo llama a tener cercanía con Él. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, aquí Pablo le da gracias a Dios porque recibió un llamado, le confió un ministerio
¿Y cómo se declara hoy Pablo? Era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí. Dios tuvo compasión de mí. Aquí entra también en la figura de Pablo, ese gran perseguidor de la iglesia. Dios lo llama por pura gracia y misericordia. El orgullo humano se tira abajo. La prepotencia deja de invadir su corazón. Pero la palabra de Dios le penetra fuertemente y se convierte. Y ese Pablo, que con la misma energía que perseguía la fe cristiana, con esa misma energía y acompañado por la presencia del Espíritu Santo, comienza a evangelizar y anunciar el reino de Dios. Qué bueno en la vida uno confiar en el único Dios y ofrecerle honor, gloria por todos los siglos de los siglos. Dice hoy Pablo a Timoteo. En el Evangelio de hoy, de Lucas, lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento, a quienes se dirige el maestro. ¿A quién va dirigido esta palabra de hoy? Dice lo siguiente: Jesús, todos los publicanos y los pecadores lo escuchaban. Aquellos que el mundo lo consideraba rechazado, que no tenían la gracia de Dios, eran aquellos que le colocaban atención al maestro. Pero la palabra de hoy va dirigida a los fariseos y los escribas, que criticaban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. En lugar de alegrarse, de sentir aceptación, porque Jesucristo está practicando la misericordia con aquellos que necesitan que Dios lo escuche. Pero ellos, que son las autoridades religiosas de aquel tiempo, los fariseos, que quiere decir separado, y los escribas, aquellos que se dedicaban a la enseñanza religiosa de aquel tiempo. Estoy hablando de lo esencial de la fe judía. Los escribas, los rabís, los que se dedican a la enseñanza, y los fariseos que practican la fe, critican, murmuran al maestro, porque él se acerca a los humildes, a los sencillos, a lo destruido por el pecado.
Y hoy Jesucristo coloca 3 parábolas. Y las 3 parábolas o comparaciones tratan del universo, del cosmos, y tratan de la persona. Pero ¿qué es lo que quiere Jesucristo demontar con estas 3 parábolas? La vivencia religiosa de aquel tiempo, que aparentaban una cosa y vivían una vida de fachada, una vida de apariencia, y no una vida entregada por la causa de Dios. No daban testimonio de Dios. Y no estoy hablando del pueblo en general, estoy hablando de aquellos que ofrecían culto, sacrificio y predicaban en las sinagogas, que eran los escribas y los fariseos. Y el primer ejemplo: ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una? No deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentre. Jesucristo hace una pregunta: dejar las 99 en el desierto sin ningún tipo quizá de seguridad, porque él confía en esa 99 y va a buscar a una sola, que no es normal, para la mente del mundo, pero para Dios sí. ¿Qué dirá el mundo? Esa se perdió, vamos a dejar la 99 que la tenemos segura aquí. No dejemos esa perdida, esa se murió por el camino. Pero Dios piensa de otra manera. Dios piensa en la salvación. Dios piensa en la misericordia. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La cura. Se la carga sobre los hombros, porque no puede caminar, porque está herida, está maltratada. Y hace una fiesta. Hace una fiesta con los amigos. Aquí está hablando de un animal, no está hablando de una persona. Está hablando la esencia de esta parábola. No es la oveja perdida, es el pastor. El pastor que se preocupa por ese pobre animal, que no es normal, sino que tiene riesgo. Se lanza, aunque pierda la 99, la deja en el desierto. No sabe si viene un lobo o viene un animal feroz y destruye la 99. Y va detrás de la descarriada, la abandonada. Alégrense, dice la palabra de Dios. Alégrense. Eso se compara a un pecador. ¿Qué hacen los fariseos y los escribas frente a aquellos que no son de su grupo? Frente a aquellos que se consideran impuros. Lo sacan del templo, lo humillan, lo maltratan con palabras, en lugar de practicar compasión y misericordia. El otro elemento, el primer elemento era el animal, la oveja.
El segundo elemento, ¿qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara? Lo primero es la luz, una lámpara, y barre la casa. Encender lámpara y barrer la casa, y busca con cuidado hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, reúne a las amigas, a las vecinas, y les dice: alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. ¿Dónde está la centralidad de esta palabra de Dios? No está en el concepto mercantil de la moneda, sino el concepto de la ternura amorosa y cuidadosa de una mujer. Barrer significa limpiar, encender significa una luz. En una palabra nos habla también de la conversión, de la luz de Cristo. Barrer la casa, limpiar nuestra interioridad, limpiar nuestro corazón de la pobreza y de los gusanos del pecado, y alegrarse por ese valor que tiene esa moneda, que significa Jesucristo, que significa Dios. El pastor significa Dios que acoge. La mujer significa la ternura de Dios, porque una mujer es tierna, es dulce, es comprensiva, es amorosa. Así es Dios, amoroso y compasivo. En la última parábola, que para mí es la madre de toda la parábola que ha dicho el maestro, porque nos habla directamente del ser humano, de la persona humana, y a la vez aquí está centralizado la gran crítica a la estructura religiosa del judaísmo. Y analizo: un hombre tenía 2 hijos. Dice la palabra de Dios, un hombre. Aparentemente la mujer, su esposa, había fallecido. No aparece en la escena. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Generalmente, en la mentalidad hebrea, la fortuna o la herencia le toca ya cuando se muere el dueño de la casa o cabeza de familia. Pero este respetó la libertad de ese hijo menor. El padre les repartió los bienes. Y dice la palabra de Dios, muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Dinero, poder, grandeza y poca reflexión en la cabeza. Una cabeza que quizá no había pasado trabajo pensando y analizando. Quizá le habían ofrecido de todo en la vida el papá. No había pasado sacrificio ni lucha.
Y quizá el papá tenía misericordia con ese hijo y lo trataba con cierto grado de dignidad. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Lo que conlleva eso, derrochar una fortuna. Gastó todo el dinero, gozando la vida en el concepto mundo, gozar la vida en el concepto mundo, que destruyendo su propia vida biológica, la vida que Dios te ha regalado. Cuando lo había gastado todo, no tenía nada, ahí siente lo que se llama la soledad del Padre o la soledad de Dios. Porque el mundo no te ofrece nada. Los amigos se distanciaron de ti. Nadie te hace caso. Te hacían caso por lo que tenía. No te hacían caso por ser persona, por lo que tenía. Y se ve abandonado, triste, frustrado. ¿Y este hombre qué piensa? Ahí llegó a fondo. La palabra espiritual se llama llegó a fondo. Llegó la experiencia de Dios en su corazón. Y dice la palabra, fue entonces y se contrató con unos de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Sí, hambre, necesidad, soledad, sin dinero. ¿Qué le llegó a este joven? Que quizá no entendía el mundo, no entendía la crueldad del mundo, no entendía la maldad del mundo, no entendía la malicia que tiene el mundo. Recapacitando, palabra clave y fundamental, recapacitando, que muchas personas no recapacitan, sino se llenan de frustración, hasta se quitan la vida, se meten en estrés, en soledad. No, el joven, recapacitando, entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Fíjense, lo primero que piensa esta persona en lo biológico. Aquí no piensa en Dios. Hambre de fe, hambre de alimento. Me levantaré, el segundo verbo, recapacitando, me levantaré y me pondré en camino, ponerse en camino a donde está mi Padre, y le diré. Aquí es que viene el fondo existencial, de este hijo menor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Fíjense el dato que aparece en el Evangelio de Lucas. El padre no le hizo caso a esa palabra. Trátame como un de los que he pecado. El padre no le hace caso a eso. ¿Qué hizo? Se levantó y vino donde estaba su padre.
¿Cuál es la actitud del padre? Generalmente, en la mentalidad hebrea, es el padre, el hijo entra donde el padre, se encuentra con el padre, pero aquí fue lo contrario. Cuando todavía estaba lejos, fíjense bien, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué indica la palabra, este verbo? Lo vio. El padre estaba atento, estaba mirando desde su casa por el regreso de su hijo. ¡Qué amor tan misericordioso de ese padre! Lo vio. Se conmovió las entrañas, es decir, el corazón. Segundo, corrió. Sí, que se fue al encuentro del hijo. Lo echó al cuello, lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre tampoco, en 2 ocasiones se lo dice, el padre no le hace caso a esta palabra. Y dice: saquen enseguida la mejor túnica, pónganle vestido, pónganle anillo en las manos, sandalias en los pies, maten el ternero cebado y sacrifíquenlo. Vamos a comer, celebremos un gran banquete, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Que no es normal en el mundo, no es normal en un padre, a quien no piensa en lo económico, a quien no piensa en lo mercantil, sino en la misericordia, en la compasión. Aquí este padre hace el papel de pastor, hace el papel de madre, de mujer, y hace el papel de padre. Las 3 parábolas se resumen ahí: pastor que acoge, que la coloca en su hombro al hijo; mujer, ternura, compasión, y como un padre lo ama y lo quiere. Pero hay una realidad: su hijo mayor. ¿Quiénes representan el hijo mayor? Lo representan los fariseos y los escribas, aquellos que se consideran puros, que cumplen las normas, que viven de acuerdo a las reglas, que son disciplinados, pero le falta un elemento fundamental, que es la misericordia y la compasión frente al pecador, que es la condición de ser cristiano. Cuando a nosotros nos falta la misericordia, la compasión, nos estamos distanciando de Dios. Y este hijo mayor, que era de regla, cumplía, era disciplinado, estaba siempre al lado de su padre, le faltaba sensibilidad humana, le faltaba corazón, le faltaba que ese corazón sea palpitante y misericordioso frente al pecador que era su hermano. Y fíjense los datos que aparecen. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa y oyó la música, la danza, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recuperado con salud.
Fíjense lo que dice un criado, que simboliza un discípulo, en este caso. Comprende la compasión del padre. Lo primero del hijo mayor, se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces le respondió a su padre: mira, aquí está la falta de Dios en muchas personas. La falta de Dios. Mira, en tantos años que te sirvo, ¿a quién le estás sirviendo? ¿Al padre? ¿Al pastor? ¿A la ternura de Dios que representa a la mujer? En una palabra, al Dios misericordioso. Aquellos que viven a la sombra de Dios. Y esos que viven en la sombra de Dios a veces tienen el corazón muy duro. Y le dice: en tantos años como te sirvo, siempre siendo obediente, siempre he obedecido tu orden. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, fíjense bien la palabra que utiliza, ese hijo tuyo, él no utiliza la palabra hermano, no utiliza esa vinculación de amor, de cariño. Ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. ¿Y cuál la contesta del padre? Hijo. Oye lo que dice el padre: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo, fíjense bien la palabra que utiliza el papá, este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La alegría de Dios. Concluyo diciendo: en la vida siempre uno tiene que tener bondad, misericordia y compasión. Oye, Dios es pastor. Dios tiene la ternura de la mujer. Y Dios es Padre misericordioso. Así también nosotros tenemos que prolongar esas tres condiciones: ser pastor, tener ternura de mujer y ser padre, para vivir una vida llena de misericordia y compasión. Que Dios le bendiga.